Dicen que saber el nombre verdadero de algo te da poder sobre ello, pero ¿quién puede decir que conoce su propio nombre? Hoy, en el vuelo del cometa, vamos a seguir el eco de una melodía antigua, una historia que se cuenta 3 veces y nunca igual. Hablamos del nombre del viento, la obra de Patrick Rothfuss que convirtió a Quoth en leyenda y al silencio en su arma más letal. Así que preparaos para cruzar las puertas de piedra, para perderos en una universidad donde el conocimiento arde y para descubrir que la magia más poderosa no se lanza, se pronuncia, porque a veces contar una historia es la única forma de sobrevivir a ella. Bienvenidos al vuelo del cometa, somos Álvaro Aparicio, aquí escritor, y Diana Soriano, juglar 2.0. Antes de arrancar brevemente con el programa, vamos a decir que tenemos el nuevo certamen de microrelatos publicado hasta el 4 de julio. Las bases las tenéis en el Patreon del vuelo del cometa, en la primera publicación en Chinchetada. Al final de este programa, como siempre, en la parte de asuntos del cometa, leeremos los comentarios de iVoox y YouTube. Así que, Diana, haznos una pequeña presentación de quién es el señor Rothfuss. Patrick Rothfuss nació en 1973 y rompió la escena de la fantasía con El nombre del viento en 2007, estableciéndose rápidamente como una voz significativa en el género. Su novela debut y su secuela, El temor de un hombre sabio, que se publicó en 2011. Cosechó elogios de la crítica y un éxito comercial rotundo, encabezado las listas de bestseller y obteniendo numerosos premios, incluidos el Quill Award y el David Gemmell Legend Awards. Sus obras han aparecido en prestigiosas listas como los top 100 libros de ciencia ficción y fantasía de ECR y las mejores novelas de fantasía del siglo XXI de Locus. De Locus, tú. Sus novelas son elogiadas por su prosa lírica, su intrincada construcción de mundos y sus personajes complejos, lo que le ha valido comparaciones con gigantes literarios tanto dentro como fuera del género de fantasía. Incluso George Martin elogió El temor de un hombre sabio como su novela de fantasía favorita en 2011. Vale, pues con esto arrancamos formalmente el programa, queridos míos, porque el éxito inmediato y generalizado de sus 2 primeros libros, tanto en crítica como en ventas, estableció un listón increíblemente alto, casi insuperable para sus obras posteriores, y esto veréis más adelante que es una maldición y casi al 99% la causa por la cual aún no tenemos el tercer libro. Esta fenomenal recepción temprana contribuyó significativamente a esta presión que acabaría... No tengo el Murloc a mano, pero me lo autopondría. Claro, todo esto hizo que Patrick petase. De hecho, Rothfuss mismo ha expresado la enorme presión de cumplir estas expectativas, indicando que le está fastidiando, jodiendo, y que siente que les debe a los lectores algo hermoso. Esta dinámica ilustra muy bien un desafío común para los autores revelación, en géneros populares sobre todo. El mismo éxito que lanza sus carreras puede crear un ciclo de retroalimentación, de presión creciente que dificulta la producción futura. Básicamente lo que viene a ser de toda la vida de Dios, morir de éxito. Más allá de las páginas, Patrick es conocido por su personalidad, su filantropía a través de su organización benéfica World Builders y la saga en curso que rodea la tan esperada tercera novela de su serie, Crónica del asesino de reyes. Y hablamos, por supuesto, de Las puertas de piedra. Y por ser también un friki de manual al que adoramos y que, si el IBEX 35 lo permite, dominaremos el mundo, si es que no lo hemos hecho ya. Así que redes sociales, damas y caballeros, vuelo del cometa, en Twitter, que es X, en Blue Sky, en Threads, Instagram, y me estoy planteando seriamente dejar de publicar en Facebook, ¿vale? Porque cada vez que publico algo ahí es como lanzar una moneda a un pozo sin fondo. Entonces, de momento quedaros con las primeras que he dicho. Nos podéis escuchar en iVoox, nos podéis ver en YouTube y estamos grabando últimamente en Twitch, ¿de acuerdo? El grupo de Telegram del Vuelo del Cometa está en la descripción de las publicaciones del programa en iVoox y en YouTube. Y como anuncio, antes de arrancar con todo lo grande, tenemos fecha ya para Fantarquía. Fantarquía, que es el festival, una jornada de fantasía peligrosa en el invernadero cultural La Lenta, en el corazón del barrio del Carmen de Valencia. Tendrá lugar el 29 de noviembre. Fecha colocada,
no provisional, sino total, salvo crisis absoluta, que no lo creo. Así que quedaros con 29 de noviembre. Y estad atentos porque en relación a Fantarquía vamos a lanzar la segunda edición del certamen Vuelo del Cometa. Daremos más información en los próximos días conforme se esclarezcan algunas brumas que tenemos ahora mismo en la cabeza. Sobre el Patreon, como siempre, Vuelo del Cometa, uniros a la comunidad, ayudadnos a elegir el siguiente tema de los programas, echándonos una mano con mecenazgos, con apoyos, que al fin y al cabo, pues todo lo que nos permita llegar un poco más lejos hará que esto se mantenga a flote. Así que vamos a meternos, espero acordarme del nombre del prota, como se dice bien, cada vez que tenga que decirlo. O sea, porque antes, los que están en el Twitch lo sabrán, pero no hemos iniciado una grabación y lo dije mal. Y he sido una vez más el hazme reír del Vuelo del Cometa. No pasa nada. Si lo hago para no pasa nada. Yo no. Yo voy de cara. ¿No necesitas que te proteja? Smooth, no, voy de cara. Yo las cosas las digo mal. No pasa nada. Lo ha llamado cuote. Lo ha llamado cuote como si fuese una cuota de lo que sea. Anyway, Crónica de Asesino de Reyes es una trilogía de fantasía planificada cuyos 2 primeros volúmenes, El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, han logrado un éxito crítico y comercial generalizado. Maravilloso 20 natural que sacó Pat. Ahí lo llevas, colega. La serie ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, en todos sus idiomas, consolidando su lugar como un fenómeno de la fantasía moderna. A una media de 15 euros por ejemplar, esto hace un beneficio bruto de 150 millones de pavos para el sector editorial internacional. 150 millones de euros que te puede mover un libro que lo peta. Ojo, ahí es nada. Como salseo adicional, dice su editora, el manuscrito tenía un título francamente pésimo. Era Quoth el sin sangre. El título evocaba héroes, espadas y brujerías. Remitía a épocas remotas y no era para nada mi estilo. Pero la primera línea del prólogo me atrapó inmediatamente. Decía, volvía a ser de noche. En la posada roca de Guía reinaba el silencio. Un silencio triple. Dicho lo cual, vamos a meternos ya con la primera lectura de la noche, porque aquí en este Vuelo del Cometa vamos a meternos aquí mismo, en Roca de Guía. Así que, Diana, 3, 2, 1, vamos ya. Volvía a ser de noche. En la posada Roca de Guía reinaba el silencio. Un silencio triple. El silencio más obvio era una calma hueca y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Si hubiera soplado el viento, este habría suspirado entre las ramas, habría hecho chirriar el letrero de la posada con sus ganchos y habría arrastrado el silencio calle abajo como arrastraba las hojas caídas de un otoño. Si hubiera habido gente en la posada, aunque solo fuera un puñado de clientes, ellos habrían llenado el silencio con su conversación y sus risas, y con el barullo, el tintineo propios de una taberna a altas horas de la noche. Si hubiera habido música, pero no, claro que no había música. De hecho, no había ninguna de esas cosas, y por eso persistía el silencio. En la posada Roca de Guía, un par de hombres, apiñados en un extremo de la barra, bebían con tranquila determinación, evitando las discusiones serias sobre noticias perturbadoras. Su presencia añadía otro silencio, pequeño y sombrío, al otro silencio hueco y mayor. Era una especie de aleación, un contrapunto. El tercer silencio no era fácil reconocerlo. Si pasabas una hora escuchando, quizás empezaras a notarlo en el suelo de madera y en los vastos y astillados barriles que había detrás de la barra. Estaba en el peso de la chimenea de piedra negra, que conservaba el calor de un fuego que ya llevaba mucho rato apagado. Estaba en el lento ir y venir de un trapo de hilo blanco que frotaba el veteado de la barra. Y estaba en las manos del hombre allí de pie, sacándole brillo a una superficie de caoba que ya brillaba bajo la luz de la lámpara. El hombre tenía el pelo rojo como el fuego, sus ojos eran oscuros y distantes, y se movía con la sutil certeza de quienes saben muchas cosas. La posada Roca de Guía era suya, y también era suyo el tercer silencio. Así debía ser, pues ese era el mayor de los tres silencios, y envolvía a los otros dos. Era profundo y ancho como el final del otoño. Era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas de un río. Era un sonido paciente e impasible, como el de las flores cortadas. El silencio de un hombre que espera la muerte.
Muy bien, vamos a meternos ya con la vida de Patrick James Rothfuss, nacido el 6 de junio de 1973 en Madison, Wisconsin. Sus padres, como suele ser en estos casos tan importantes, tan impactantes, tuvieron un papel crucial en su desarrollo literario, fomentaron su amor por los libros y la creatividad, pues al leerle, pues al fin y al cabo todo esto tuvo importancia en el hogar, pero hay una cosa que es muy llamativa y es que le quitaron la tele. El chaval no podía ver la tele. No había tele en ese hogar. Quiero que sepáis que no es garantía de éxito que le quitéis la tele a vuestros hijos. O sea, No. pueden seguir saliendo bobetes, Sí. aunque les quitéis la tele. Sí, sí, efectivamente. Bueno, una familia con un tipo de educación pues muy, iba a decir peculiar, no es que sea peculiar. Yo he conocido gente en mi vida que ha tomado esta decisión y efectivamente no he visto que sirviese para nada, Efectivamente, yo también. pero sí que es verdad que llama la atención. Yo quiero que románticamente, idealmente, debería servir para algo. Pero bueno, ahora le quitas la televisión, pero tienes otras 84 pantallas alrededor. Este énfasis temprano en el juego imaginativo, en el tener que entretenerse a toda costa porque no había tele, pues acaba representado en la formación del joven Quoth, ya que comparten en común esta parte de su historia. Tengamos en cuenta que al final todo escritor o escritora cuando se pone a escribir vuelca en la obra suyo y aquí hay muchos elementos claros. Si no es vivencial, es biográfico. Y Claro. si no, pues de alguna manera. Durante la juventud de Patrick, pues se sumergió en la lectura, fue un devorador ávido de libros y a través de un proceso de autodescubrimiento aprendió el arte de contar historias, escribiendo según él mismo terribles cuentos y poesías para comprender qué no hacer. Bueno, está bien traído, al final todo lo que hacemos al principio es una mierda, es inevitable. Esto revela... Al final también puede ser que lo que hagamos sea una mierda, pero bueno. Sí, de hecho te iba a decir que leí hace poco... Vale, luego te lo digo, voy a hacer memoria, pero efectivamente los consagrados también hacen buenas mierdas. Esto revela un enfoque pragmático e iterativo para desarrollar sus habilidades de escritura desde una edad muy temprana. En la escuela secundaria, Patrick se identificó como un friki. Él era un friki, él iba de cara. Soy un friki, aquí estoy. Y hablamos... Pero yo también. Claro, y hablamos de 1973, así que él era un friki igual en los no, 80, 85 por ahí, era un friki. 85, 86. Pues eso era Amstrad, la Commodore, juegos de rol, cómics, ese tipo de friki, o sea, Stranger Things. Juegos de rol. Juegos de rol, efectivamente. Entonces, bueno, pues aquí se leía 2 novelas al día, ha llegado a declarar, hay que ver qué tipo de novelas son. Participaba en partidas de rol y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que esto él en más de una ocasión lo dice, es que se ofrecía como consejero sobre relaciones intrapersonales en sus grupos de amigos. Aparte él decía, no tengo ni... Es como cuando el cura te da consejos de matrimonio, pues él decía, yo estaba igual. Yo no tenía ni pajolera idea de lo que estaba viviendo ni lo que estaba diciendo, pero veía a un colega triste, me sentaba al lado de él y le decía, pues mira, tienes que hacer esto. Tienes que, toma, ven, ponte a invertir en bolsa. Entonces... Mira, ¿sabes lo que dice Tolkien? ¿Qué dice Tolkien? Que te la lleves a un claro y la pongas a bailar. Y le digas que es tu elfa. Es tu elfa. Eso el bardo bastardo también le gustaría. Bueno, todo este escenario pinta un cuadro de una persona muy reflexiva, muy imaginativa y socialmente observadora, aunque lógicamente inexperto. Hay una cosa que también dice mucho Rothfuss en entrevistas y todo lo demás, es que él es muy empático. Que aparte dice que la empatía es un elemento fundamental de todo artista para poder, de algún modo, proyectar emociones que los demás puedan entender. Es decir, él puede, de algún modo, intentar ver los demás qué quieren ver en su obra. Es un poco raro, luego lo explicaremos. Después de graduarse en el INSTI, Patrick se lanzó a una odisea universitaria de 9 años en la Universidad de Wisconsin. Jesús. Sí, empezó con una ingeniería química, que eso me imagino que a quien le guste tiene que ser como porno científico, pero descubrió que no era lo suyo para nada. Descubrió que se dormía. Sí, así que cambió su especialidad a, abro y cierro comillas, indeciso. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahí se dedicó a hacer
básicamente lo que le daba la gana, a apuntarse a cualquier clase que sonara interesante. En fin, estuvo en antropología, astronomía, religión oriental, epistemología, iba Por favor, saltando. decí epistemología. La epistemología es dar al piste a los canarios. Además, Wow. todo esto que estaba haciendo Patrick lo hacía rollo buffet académico, ¿vale? Entonces se notaba que no le agobiaba meterse en un sitio y no tener ni idea. Lo estás buscando lo que es la epistemología. ¿No crees en mí? Producción en directo. ¿No crees en mí? ¿No crees que sea... ¿No? Vale. Que cada uno interprete Teoría esto de los como quiera. fundamentos y métodos de conocimiento científico. Entre los cuales se encuentra claramente el alpiste. Ese caos que era Patrick en la universidad le sirvió de caldo de cultivo para los cimientos filosóficos y culturales de su mundo fantástico. No se quedó en lo típico de espadas y dragones. Rothfuss metió cosmovisión, lenguaje y metafísica a punta pala. Se licenció en filología inglesa en 1999 y escribía columnas de humor para el periódico del campus. Más tarde sacó un máster que odió cada minuto que estaba ahí, aunque descubrió algo que sí le encantaba, que es enseñar, damas y caballeros, y de ahí el mito. Durante sus extensos años universitarios, Rothfuss trabajó en secreto en una extensa novela de fantasía épica que él y sus amigos, puede que imaginarios, puede Wow. que los que tiraban con él dados, lo mismo al fin y al cabo, apodaron cariñosamente el libro. Este ambicioso proyecto, originalmente titulado La canción de la llama y el trueno, ¿a alguien le suena? Porque un nombre que luego cambió para evitar confusiones con la serie Canción de Hielo y Fuego de George R. Martin, tuvo su primer borrador completado en el año 2000. Recordamos que salió en el 2007. No os agobiéis, escritores, no os agobiéis. El cual describió cándidamente como un puto desastre. Un paso fundamental hacia la publicación llegó en 2002, cuando disfrazó hábilmente un capítulo de El libro como un cuento. Se llamaba El camino del Evenshir y ganó el concurso de Writers of the Future. Esta importante victoria lo conectó con figuras clave de la industria, incluso su futuro agente. Hay que tener agente, Álvaro. Ya, Hay que tener agente. ya. Esta exposición finalmente llevó a la Yo decisión de dividir... tengo a gente. También tengo perros, tengo a gatos. ¿Soy yo tu agente? Tengo a... No, no has entendido. No pasa nada. Cubote. ¡Ay, Kimon! ¿Cómo te quiero, joder? Porque Tírale. si no te quiero yo, ¿quién te va a querer? Tírale que nos Joder, dejan de escuchar. vale. Tírale que esto es un Hay que podcast. tener a gente, Álvaro, efectivamente. Y a perros y a todo, sí. Y a pájaros. Ajá. Bueno, esta exposición finalmente llevó a la decisión de dividir la enorme narrativa en una trilogía planificada. Ujú. Con Dawn Books aceptó publicar lo que se convertiría en la Crónica del Asesino de Reyes. Esto es lo que yo llamaba antiguamente la trilogía de trilogías. Voy a hacer mi primera novela que va a tener un world building que voy a coger la Encarta 1997 y todos los libros de Espasa que tengo ahí y voy a hacer rumba dentro de la ermita de Asterix y voy a decir, esto es una cosmogonía, esto es un world building. Himnos de guerra. ¿Lo vas a llamar? Himnos de guerra. Quiero que sepáis, esto no sé si alguna vez lo he dicho, pero cuando yo era joven, confuso y absurdo, empecé a escribir una novela basada en los discos de musicales de Rhapsody, esa banda de power metal de tíos melenudos que pasó a llamarse luego Rhapsody of Fire. Sí, sí, porque tenían lore. Esas canciones tenían lore y yo quise escribir una novela que de hecho está escrita, no está acabada y tiene nada más y nada menos que 200.000 palabras, que a día de hoy 200.000 palabras no hay con qué darle a eso. Yo creo que si algún día tengo que matar a alguien, imprimiré esa novela y le daré con ella. Creo que va a ser algo que nadie se va a esperar. Entonces, Pero escucha, puedes hacer otra cosa. cuéntame. Puedes dársela a leer. No. ¡Oh, no! Me siento totalmente humillado porque es verdad. Bueno, desde joven Patrick Rothfuss ya escribía historias, según él mismo, terribles, pero no se quedó ahí. También se volvió un obseso de las revisiones. Que esto yo también lo he vivido. Le pero no- suena a alguien, le suena a alguien. Es Vidas revisar, paralelas. y estar como un modo enfermo ahí corrigiendo todo el tiempo. Al final, cuidado que las revisiones las carga el diablo. Resultado, un perfeccionista en toda regla, pero aparte mal. Ese nivel de exigencia con sus propios textos que fue el motor que le dio, por un lado, esa prosa tan pulida y elegante, pero también fue la piedra de zapato de sus lectores más impacientes. A ver, tío,
haz un mínimo producto viable, saca algo. Parece que, bueno, Danos algo, danos algo. danos algo a leer, porque sí, es afán, porque todo quede perfecto tiene un precio, que es el tiempo, mucho tiempo, de hecho. Y cuando lo aplicas a Era de una tiempo. mogollón, cuando lo aplicas a una fantasía épica llena de detalles, tramas cruzadas y nombres impronunciables como el protagonista, el reloj no perdona. Así que no es casualidad que Las Puertas de Piedra, el tercer libro de la saga, siga desaparecida como si lo hubiera escondido pues un nominador profesional. La calidad se nota, pero se hace esperar. Por cierto que, aquí vamos a explicar brevemente, que un nominador en el mundo del Nombre del Viento es alguien que domina el arte de conocer y pronunciar los nombres verdaderos de las cosas. ¿Verdad? Acá un mago. Y en el universo creado por Patrick Rothfuss, saber el nombre real de algo es tener poder sobre ello y que te haga casito. Por ejemplo, si un nominador conoce el verdadero nombre del viento, puede ordenarle que sople, que se pire o incluso que se vaya a tus pulmones. Ok, no se trata de un conjuro tradicional, ¿vale? Sino de una conexión casi espiritual o esencial con la naturaleza misma de lo nombrado. La nominación no es una ciencia exacta, sino una mezcla de intuición, sensibilidad y conocimiento profundo. Es una forma de magia muy antigua, sutil y poderosa, y quienes la dominan, como Quoth intenta hacer, son capaces de hacer cosas que rozan lo imposible. No porque lancen hechizos, sino porque conocen la verdad oculta del mundo. Así que vamos a sumergirnos en el siguiente bloque de lectura, querida Rhapsoda 2.0. Vámonos en 3, 2, 1. Vamos para allá. Siempre sus deudas paga el calderero. Paga una vez cuando lo ha comprado. Paga doble a quien le ha ayudado. Paga triple a quien le ha insultado. Me llamo Quoth, que se pronuncia Quoth. Los nombres son importantes porque dicen mucho sobre la persona. He tenido más nombres de los que nadie merece. Los Adem me llaman Maedre, que según cómo se pronuncie puede significar la llama, el trueno o el árbol partido. La llama es obvio para todo el que me haya visto. Tengo el pelo de color rojo intenso. Si hubiera nacido hace un par de siglos, seguramente me habrían quemado por demonio. Lo llevo corto, pero aún así me cuesta dominarlo. Si lo dejo a su antojo, se me pone de punta y parece que me hayan prendido fuego. El trueno lo atribuyo a mi potente voz de barítono y a la instrucción teatral que recibí a temprana edad. El árbol partido nunca lo he considerado muy importante, aunque, pensándolo bien, supongo que podríamos considerarlo al menos parcialmente profético. Mi primer mentor me llamaba Elir, porque yo era listo y lo sabía. Mi primer amante me llamaba Adulator, porque le gustaba cómo sonaba. También me han llamado Sadikar, dedo de luz y 6 cuerdas. Me han llamado Quoth el sin sangre, Quoth el arcano y Quoth el asesino de reyes. Todos esos nombres me los he ganado, los he comprado y he pagado por ellos. Pero crecí siendo Quoth. Una vez mi padre me dijo que significaba saber. Me han llamado de muchas otras maneras, por supuesto. La mayoría eran nombres burdos, aunque muy pocos eran inmerecidos. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebón. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que la mayoría todavía no han dejado entrar. He recorrido de noche los caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Quizás hayas oído hablar de mí. Quoth es un protagonista complejo, magnético y lleno de contrastes. En El nombre del viento, Rothfuss construye su figura no como la de un héroe tradicional, sino como la de un mito que se descompone lentamente ante nuestros ojos. Lo conocemos en 2 planos, como el posadero Kote, retirado del mundo y consumido por el pasado, y como el joven Quoth, brillante, arrogante, hambriento de saber y reconocimiento. Este desdoblamiento es clave. Su historia no es de ascenso heroico, sino de caída y pérdida. Narrativamente, Quoth encarna la figura del narrador poco fiable. Creo que esto es algo que vamos a comentar inevitablemente varias veces en este programa y el siguiente, porque claro, toda la obra se construye en base a esto. De hecho, la ambición, creo que me estoy adelantando, pero lo digo ya para dejar claras las bases, la ambición de Rothfuss era escribir una especie de autobiografía.
totalmente tal cual como suena, en un mundo fantástico, con todo lo que eso implica. Pero el concepto 100% autobiográfico se le quedaba cojo como esquema narrativo, así que acabó metiéndose por varios vericuetos como el cuento dentro del cuento, que es como empieza la obra, está en la posada y él se pone a contar sus movidas. Perdón. Entonces, dicho esto, es poco fiable no porque mienta descaradamente, sino porque elige lo que cuenta, lo que omite y cómo lo adorna. Su obsesión con el conocimiento, el control del lenguaje y la búsqueda de sus enemigos, los Chandrian, lo empujan a tomar decisiones que siempre tienen un precio. Y sin embargo nunca pierde humanidad, su vulnerabilidad, su amor por Dena, de la cual hablaremos más adelante, su orgullo herido, lo hacen profundamente real. Quoth es, en el fondo, una meditación sobre el poder del relato, cómo nos contamos a nosotros mismos y qué queda cuando el mito se desmorona. La novela, efectivamente, presenta a Quoth, una figura legendaria que ahora vive disfrazado como un posadero rural llamado Quoth, quien acepta contar la historia de su vida a un escriba. No, perdona. A cronista. Al cronista. Durante 3 días. Y esto es muy divertido. La narrativa transporta a los lectores a la infancia de Quoth como parte de los Edema Ruth, una compañía de artistas itinerantes cuyas vidas son trágicamente truncadas por esos míticos Chandrian, ¿no? Huérfano y profundamente traumatizado, Quoth se abre camino como un niño de la calle en Tarbean antes de buscar respuestas y conocimientos en la prestigiosa universidad. Allí sobresale académicamente a pesar de las graves dificultades financieras y su creciente obsesión por los Chandrian y todo lo que les rodea. Aunque como es listo como un conejo, ya os hemos contado que le echan de la universidad a una edad a la que la mayoría aún no les aceptan. Pues un pin para él. Su viaje incluye el desarrollo de una relación compleja, a menudo frustrante, con la enigmática Dena y un evento culminante que involucra magia poderosa. La novela explora profundamente el poder de los nombres y la nominación, donde la verdadera comprensión de la esencia de un objeto otorga control sobre él. Se adentra en la búsqueda del conocimiento y la verdad, particularmente en la implacable búsqueda de la información de Quoth sobre los Chandrian, como hemos dicho, y su dedicación al estudio de la universidad, por lo menos en este primer libro. Temas como el crecimiento personal, la identidad, la naturaleza del heroísmo y las leyendas, la pérdida y el dolor, y sobre todo la dualidad de la magia y la ciencia se entrelazan intrincadamente a lo largo de este primer volumen, ¿no? Y aquí conviene hacer una pausa porque si hablamos del nombre del viento no podemos pasar por alto uno de los elementos más singulares, la magia, o mejor dicho, la nominación. En el mundo de Rothfuss, la magia no funciona con fórmulas ni varitas, sino con palabras. Pero no cualquier palabra, el verdadero nombre de las cosas. Y quien lo conoce tiene poder sobre ellas. No se trata de repetir una frase mágica, sino de comprender algo tan profundamente que puedas pronunciar su esencia. Esta idea no es nueva. Rothfuss toma inspiración de tradiciones muy antiguas. Por ejemplo, en la mitología egipcia, Isis obtiene poder sobre Ra al descubrir su nombre secreto. En muchas culturas, conocer el nombre verdadero de un espíritu o una fuerza de la naturaleza significa poder invocarlo, controlarlo o protegerse de aquello. También es evidente la influencia de la saga de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, de la cual hablamos en las 2 partes del programa de Úrsula. Creo que no lo acabamos ese monográfico, pero ya volveremos a él en alguna ocasión. Pero ahí asentamos las bases de sus obras principales. En esa saga todo tiene un nombre real en una lengua antigua y conocerlo implica dominio sobre ello. Y por supuesto, el padre de la fantasía contemporánea, el señor Tolkien, en su obra los nombres, especialmente en lengua élfica, contienen historia, carácter, destino. No son decorativos, son esenciales. Lo que hace Rothfuss es dar forma a todo esto dentro de un sistema que parece académico, pero que en realidad es profundamente intuitivo. En muchas tradiciones mágicas, insisto, conocer el nombre verdadero de algo o alguien es poseer poder sobre ello. Y hay algo que mola mucho y que nos retrotrae incluso más atrás de Tolkien y Úrsula, y es la historia de Rumpelstiltskin, ¿vale? Uno de los cuentos más fascinantes de los hermanos Grimm. Gira completamente en torno al poder del nombre como entidad mágica. La relación entre la historia y la magia del nombre es profunda
simbólica y además está presente en muchas tradiciones del folclore europeo. En el cuento de los Grimm, una joven es obligada a convertir paja en oro para salvar su vida. Un ser extraño aparece y lo hace por ella a cambio de promesas cada vez más grandes. La última es su futuro hijo. Cuando ella da a luz, el ser regresa para cobrar su deuda, pero le da una salida. Si puede adivinar su nombre, se libra del pacto. ¿Qué simboliza este desenlace? Pues que la palabra, que esto es lo que donde converge todo lo que estamos diciendo, la palabra dicha, pronunciada, crea realidad. Todo es narrativa. Que el lenguaje y sobre todo el nombre es más que un conjunto de sonidos, es una llave mágica, un contrato, una forma de invocar y deshacer, porque al final el mundo que nos rodea, seamos quienes seamos, se delimita de forma individual en base a nuestra capacidad de entenderlo, y solo podemos entenderlo cuando somos capaces de darle un nombre, y ese nombre entraña un significado. Es muy raro, creo que es casi imposible, seguramente me lance un triple porque no soy un experto en la materia, que existan en cualquier idioma palabras que no signifiquen nada, porque hasta las onomatopeyas significan algo. Entonces, las palabras, los nombres, todo designa una variable de realidad. Entonces, al final, la realidad la entendemos en base a variables con significado. Entonces, vamos a volver al señor Rothfuss, que, en fin, en la universidad los estudiantes aprenden magia racional, lo que llaman simpatía. Pero la nominación va por otro camino. Es más parecida a una experiencia estética o espiritual. No se enseña en un aula, se alcanza por otras vías. Quoth no aprende el nombre del viento porque lo estudie, sino porque lo escucha, lo observa y es capaz de sentirlo en un momento dado. Y en ese momento de conexión puede pronunciarlo, puede hablarle. Es una magia que no solo actúa dentro del mundo del libro, actúa también fuera, en el lector. Nos recuerda que las palabras tienen peso, que no son solamente etiquetas. Patrick emplea magistralmente una estructura de historia enmarcada con la narrativa pasada de Quoth, encerrada dentro de interludios del presente en la posada de la Piedra del Camino. Utiliza hábilmente técnicas de flash forward y flashback para crear cambios de perspectiva y aumentar la curiosidad del lector, difuminando en algunos casos las líneas entre el pasado y el presente. Al ser él mismo el narrador, se añaden capas de intriga y anima a los lectores a cuestionar la verdad absoluta de su historia contada. La prosa, que esto hace poco hablé con Cristina Macía, que es una de las piezas clave del Celsius, al cual este año lamentablemente no podré asistir, pero espero que el siguiente sí. Hablábamos del valor de la traducción de un libro, porque ahora mismo lamentablemente no sé quién tradujo este libro en España, pero claro, cuando atribuimos una belleza lírica, que está bellamente escrito, que es cautivador, sin lugar a dudas, en buena medida viene de la obra original. Pero está claro que si somos capaces de disfrutar de la prosa de este libro es porque la traducción que se ha hecho localmente es muy buena. Al fin y al cabo, Patrick Rothfuss lo que aspiraba era, por un lado, evitar la mayoría de los clichés de la fantasía y, por otro lado, elevar el género a un nivel un poco, no voy a decir academicista porque no es el concepto, pero que no parezca literatura pulp, que sea algo un poco más, que tenga la capacidad de evocar de un Tolkien pero sin caer en la epopeya tan grandilocuente, algo un poco más intermedio. Si lo ha conseguido o no, yo creo que depende del punto de vista de cada uno. Yo tengo mis reservas al respecto. En todo caso, en lo que se ha centrado Patrick es en algo más simple y personal, que es la historia de la vida de un hombre, que es de lo que va la obra y que es en buena medida por lo que ha pegado tantísimo. Dicho lo cual, vamos a embarcarnos en la tercera lectura de la noche. Así que, Diana, cuando quieras. El nombre del viento. El invierno es la época del año floja para las troupes itinerantes, pero Avency le sacó provecho y se puso a enseñarme simpatía en serio. Sin embargo, como suele pasar, especialmente tratándose de niños, lo que yo había imaginado era mucho más emocionante que la realidad. No sería correcto que dijera que la simpatía me decepcionó, pero la verdad es que me decepcionó.
No coincidía con el concepto que yo tenía de la magia. Resultaba útil, eso no podía negarse. Ben utilizaba la simpatía para iluminar nuestros espectáculos. Con simpatía se podía hacer fuego sin pedernal o levantar pesos sin necesidad de utilizar aparatosas cuerdas y poleas. Pero el día que nos conocimos, Ben había llamado al viento. Eso no era mera simpatía, eso era magia de la de los libros de cuentos. Ese era el secreto que yo más anhelaba descubrir. El cielo primaveral había quedado atrás y la troupe recorría los bosques y los campos de la región occidental de la Mancomunidad. Yo viajaba, como de costumbre, en la parte delantera del carromato de Ben. El verano había decidido presentarse de nuevo y el campo estaba verde y crecido. Llevábamos cerca de una hora tranquilos. Ben dormitaba con las riendas sueltas en una mano, cuando el carromato golpeó una piedra y nos sacó a ambos de nuestros respectivos ensueños. Ben se enderezó en el asiento y se dirigió a mí en un tono que yo tenía clasificado como: «Tengo un enigma para ti». Bueno, la narrativa continúa el viaje de Quoth más allá de la universidad, llevándolo a nuevas tierras y desafíos. Se gana la confianza de Maer Alberon, el gobernante de Vintas, después de descubrir occidentalmente un complot de asesinato, lo que lo lleva a comandar una banda de mercenarios contra bandidos. Una parte significativa del libro detalla su encuentro y tiempo con Felurian, una seductora fae en el reino de las hadas, donde adquiere su icónica capa de sombra. También viaja más al este para aprender las habilidades de lucha únicas y la filosofía similar al Zen, Letani, de los Adem, una cultura con dinámicas de género distintas y un enfoque único del conocimiento. Su continua y amarga rivalidad con Ambrose y su complicada, a menudo frustrante relación con Dena continúan evolucionando a lo largo de la obra. Pero, Felurian. Si ya estás revolviendo los leños del fuego y la noche está callada, no digas su nombre en voz alta, ni de ella ni de ningún fae, porque lo más fácil, bueno, no por superstición, no, claro, sino porque si lo haces, pues se va a enterar. Puede enterarse, se entera. Y si se entera, puede que venga. Felurian no es humana, no es mortal, es una criatura del mundo fae, del mundo de las hadas, tan antigua que cuando los hombres primeros aún creían que el fuego era un dios, ella ya estaba cantando bajo la luna. Dicen que ningún hombre que haya entrado en su reino ha salido jamás, que sus besos te roban la razón, que su canto te detiene el corazón, que puedes pasar una noche con ella y cuando regreses, si es que regresas, han pasado 10, 20 o más años. Los viejos bardos la describen como irresistible, inabarcable, hecha de sombras y deseo. Los sabios como una advertencia envuelta en seda y los locos le escriben poemas. Pero todo eso son historias, ¿no? Hasta que Quoth dice que fue, que volvió y que aprendió de ella el canto del nombre, la lengua antigua de las cosas vivas. ¿Mentía? Probablemente. ¿Alucinaba? Seguro que sí. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que cuando alguien menciona a Felurian, el aire se vuelve un poco más denso y nadie, absolutamente nadie se ríe. Esto me recuerda un poco a otra novela que no es exactamente de fantasía o que podría marcarse, que es Baudolino de Umberto Eco. Esta novela tiene en común con esta que hablamos ahora, que no tienes claro que el prota esté mintiendo de forma intencionada. Antes ha dicho Diana con todo el sentido del mundo que a lo mejor estaba simplemente alucinando, que es un estado alterado, y en el caso de Baudolino es casi como una especie de Marco Polo, porque es un campesino piamontés que se convierte en hijo adoptivo del emperador Federico Barbarroja y cuenta su vida en primera persona, desde el principio, donde queda claro que es un Singer Morning de primer nivel y que esto es clave para entender la obra, y que luego pues te vas dando cuenta, ¿no?, de que miente por imaginación, por deseo, por fe, casi porque tiene ganas de creérselo él mismo. Y sus cuentos, sus historias, que al fin y al cabo van entrelazados y componen una obra mayor, van generando toda la obra y nunca sabes cuándo dice la verdad y cuándo miente, porque hay un momento en el que se van a los Assassins de Persia y te habla del Jardín de las Delicias y de todo eso y de cómo acabaron yendo a un sitio donde hay águilas gigantes y es toda una movida. Se supone que es una novela histórica, pero no. Entonces esto me recuerda mucho a eso y de hecho es una obra muy, muy recomendable. Vamos a volver a Rothfuss.
Un tema central es la discrepancia entre la creciente leyenda de Quoth y sus logros reales, a menudo menos dramáticos, explorando cómo las historias y los rumores dan forma a la percepción pública. La novela profundiza en el desarrollo y la inconsistencia del personaje, con Quoth fluctuando entre momentos de brillante competencia y torpeza percibida y manifiesta, lo que algunos críticos encontraron irregular. La naturaleza de la narración y el enfoque narrativo es implícitamente criticada por algunos que encontraron la trama sin rumbo y episódica, con demasiadas misiones secundarias que distraen del objetivo principal. El tema del amor inalcanzable también es prominente a través de su compleja relación con Dena. La progresión de la narrativa aclamada, bien estructurada de El nombre del viento, a la estructura más sinuosa y episódica de El temor de un hombre sabio, sugiere que, el segundo libro tiene más complejidad a la hora de ser ensamblado, o quizás sea simplemente un cambio en el enfoque autoral a medida que la serie se expande. Son libros ligeramente diferentes. Esta expansión narrativa, observada en el segundo libro, podría ser un factor que contribuye de forma directa a los retrasos de las Puertas de Piedra, ya que gestionar y concluir narrativas tan complejas y de varios libros se vuelve exponencialmente más difícil para lograr un final como Dios manda. Dicho lo cual, os comento, ¿estáis buscando un taller literario de terror verdadero? ¡Oh yeah! Únete a la Academia Oscura. En el Patreon en el Patreon y en mi página web alvoroaparicio.net está toda la información para uniros al taller. La próxima y si vais clase a Instagram también está en la bio. Wow. La próxima clase va a ser el martes que viene, martes 24, para que nos escuche el día de hoy. Mañana. Pasado. A las 20 y cuarto en Discord. Así que dicho esto, vamos a meternos con la cuarta lectura de la noche, querida Diana. ¿Vamos para allá? Vamos. Sentaos y prestad atención, pues voy a cantar una historia en tiempos remotos forjada y ya olvidada. La historia de un hombre, el orgulloso Lanre, fuerte como la primavera, como el acero de la espada que empuñaba. Os contaré cómo luchó, cayó y se levantó, para caer de nuevo, esta vez en las sombras. Lo abatió el amor a su tierra natal y a su esposa Lira, cuya llamada dicen algunos que atendió, traspasando las puertas de la muerte, para pronunciar su nombre con renacido aliento. Había nubes de humo suspendidas en el aire, reinaba el silencio, como si todos los miembros de la trupa aguzaran el oído para oír algo, como si todos contuvieran la respiración. Una débil brisa agitó las hojas de los árboles y empujó una nube de humo hacia mí. Salí del bosque y me adentré en el humo, en dirección al campamento. Salí de la nube de humo y me froté los ojos, que me escocían. Miré alrededor y vi la tienda de Trip, medio derrumbada sobre un fuego. La lona, pisoteada, ardía de manera irregular y el humo acre y gris se mantenía cerca del suelo. Vi el cadáver de Teren junto a su carromato, con la espada rota en la mano. Tenía la ropa, de color verde y gris, empapada y teñida de rojo. Una pierna se le torcía en un ángulo absurdo y el hueso roto y muy blanco sobresalía de la piel. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista de Teren, de su camisa gris, de su roja sangre, de su blanco hueso. Lo miraba como si fuera un dibujo de un libro que tratara de comprender. Tenía todo el cuerpo entumecido, era como si tratara de pasar a través de una masa de jarabe. Una pequeña parte de mi mente, que todavía razonaba, comprendió que estaba conmocionado. Me lo repetí una y otra vez. Puse en práctica las enseñanzas de Ben. No quería pensar en lo que estaba viendo. No quería saber qué había pasado allí. No quería saber qué significaba todo aquello. Al cabo de un rato, no sé cuánto, una voluta de humo entró en mi campo de visión. Me senté junto al fuego más cercano, aturdido. Era el fuego de Sandy, y tenía colgado un pequeño cazo donde hervían unas patatas. Un elemento extrañamente familiar en medio del caos. Las llamas estaban teñidas de azul y conferían a la escena un aire de ensueño, irreal. Oí voces. Me asomé por detrás del carromato de Sandy y vi a unos desconocidos, hombres y mujeres, sentados alrededor de un fuego. El fuego de mis padres. Sentí mareo y estiré un brazo para sujetarme a la rueda del carromato. Cuando la así,
Las bandas de hierro que reforzaban la rueda se deshicieron en mi mano, descascarillándose y formando apenas ásperas virutas de óxido marrón. Cuando retiré la mano, la rueda chirrió y empezó a romperse. Me aparté al ver que cedía y el carromato se derrumbó, como si la madera estuviera tan podrida como la de un viejo tocón. Ya nada se interponía entre el fuego y yo. Uno de los hombres dio una voltereta hacia atrás y se puso en pie, con la espada en la mano. Su movimiento me recordó al mercurio cayendo de una jarra, sobre una mesa, ágil y fluido. La expresión de su cara era de concentración, pero su cuerpo estaba relajado, como si acabara de levantarse y desperezarse. Su espada era pálida y elegante, al moverse hendía el aire produciendo un débil zumbido. Me recordó al silencio que reina en los días más fríos del invierno, cuando duele respirar y todo está en calma. El individuo estaba a 2 docenas de pasos de mí, pero yo lo veía perfectamente bajo la luz del ocaso. Lo recuerdo tan claramente como recuerdo a mi madre, y a veces mejor. Tenía la cara estrecha y afilada, con la belleza perfecta de la porcelana. Llevaba el pelo por los hombros y los rizos sueltos, del color de la escarcha, enmarcaban su cara. Era un ser de una palidez invernal. Todo en él era frío, afilado y blanco, excepto sus ojos. Tenía los ojos negros como los de una cabra, pero sin iris. Sus ojos eran como una espada, no reflejaban la luz del fuego ni la luz del sol poniente. Al verme se relajó. Bajó la punta de la espada y sonrió mostrando unos dientes impecables. Tenía una expresión de pesadilla. Una punzada de sentimiento penetró en la confusión que me rodeaba como una gruesa manta protectora a la que me aferraba. Algo metió ambas manos en mi pecho y me lo comprimió. Creo que fue la primera vez en mi vida que sentí verdadero miedo. Junto al fuego, un hombre calvo con barba gris soltó una risotada. Bueno, el tercer y último libro de la trilogía, Crónica del asesino de reyes, Las puertas de piedra, sigue sin publicarse, estamos ya en 2025. Lo que se ha convertido en un importante punto de contrariedad y debate entre los fans, lógicamente. Rothfuss ha declarado que concluirá la historia de Quoth, pero que seguirán más historias ambientadas dentro del mundo de Temerant. Rothfuss ha manifestado abiertamente, además, problemas personales y, salud mental como principales causas de este retraso prolongado. Estos incluyen la pérdida de su padre, la lucha contra la depresión y la ansiedad y la gestión de la separación y las batallas por la custodia de sus hijos, que creo que junto con la pérdida de su padre son temas que sí que pueden perfectamente generarte un bloqueo absoluto. Afirmó él mismo que necesito mucha terapia ahora mismo y admitió cándidamente que fue un idiota por las promesas iniciales de lanzamientos anuales sin comprender las exigencias de ser un bestseller. En una declaración ampliamente difundida en el 2020, su editora y presidenta del DAO Books, Betsy Woolheim, expresó públicamente su frustración afirmando que no había leído ni una palabra del libro 9 años después del lanzamiento del anterior. La frustración de los fans es evidente y muchos expresan decepción, enojo e incluso acusaciones de estafa, que es algo de lo que vamos a hablar ahora un poquito porque, claro, una cosa es que te retrases. Me parece un poco exagerado. A ver, es exagerado, pero sobre el papel sí que tiene sentido. Lo que pasa es que creo que la gente confunde un poco las cosas. Creo que todo es muy confuso. Por eso quiero aterrizarlo primero antes de hacer ningún tipo de afirmación. Vale. A ver, de hecho, la Woolheim, de la cual hemos hablado antes, ha destacado el impacto financiero en la editorial de estos retrasos y de los comentarios derivados de actitudes de Patrick y cuestiona la integridad, el honor y la decencia de Rothfuss con respecto a sus compromisos editoriales. Vale, creo que... Perdón, esto no lo dice Woolheim. Lo que dice Woolheim es que estos comentarios señalan esos comportamientos, ¿vale? Que lo he formulado mal. A pesar de las críticas, un segmento de la base de fans permanece paciente, priorizando la calidad del libro final sobre la velocidad de su lanzamiento, haciéndose eco del sentimiento de prefiero la perfección a la velocidad. Todo se ha dicho, la perfección no existe, pero bueno, lo mejor que pueda. Woolheim, discrepo, pese a su frustración, expresó un profundo respeto por la escritura de Patrick y el deseo de leer el libro, afirmando que le flipa la literatura de Pat, como ella lo llama, y dice: al instante me sentiré de nuevo ilusionada con el nuevo libro en la mano
y afortunada porque haya llegado el momento de volver a empezar. Más allá de la trilogía principal, Rothfuss ha enriquecido el mundo de Temerant con varias novelas cortas y cuentos, ofreciendo diferentes perspectivas o profundizando en personajes y tradiciones específicas. Estas obras brindan información sobre la mitología y los matices más amplios de su creación, que son, creo que hay 3 o 4, me refiero, 4 que no son todas iguales, porque una es un cuento que se publicó en una antología llamada Unfettered en el 2013, que se llama Cómo el viejo acebo vino a mí, que es un cuento experimental y básicamente ofrece una visión de la antigua mitología y la historia fundacional de su mundo, ¿vale? Es distinto a la narración directa de Quoth y digamos que va por el lado del lore, del mundillo este. El siguiente es El árbol del relámpago, publicado en 2014. Diana, ¿esto de qué va? Esta novela. Pues yo creo que esta novela es una novela corta incluida en la antología Rocks, editada por los luminarias de la fantasía de George R. Martin y Garner Dozois, que se centra en el compañero Fae de Quoth Bast, ¿no? Que hablaremos en el siguiente programa de él seguramente, ¿no? Proporciona una mirada más íntima, encantadora y a veces inquietante a un querido personaje secundario y al mágico reino de los Fae, y muestra un tono narrativo totalmente diferente. Este mundo que está en paralelo con el mundo de Quoth, ¿no? Luego está La música del silencio, que se publicó en el 2014. Es una novela corta que está, bueno, fue muy aclamada porque se centra por completo en Auri, otro enigmático personaje secundario de la serie principal. Digamos que ofrece una visión mucho más poética, introspectiva, atmosférica de la vida de este personaje en el submundo, que es un laberinto oculto bajo la universidad. Esta obra, pues lo que viene a demostrar un poco la versatilidad de Rothfuss y su capacidad para escribir desde perspectivas y tonos muy diferentes. Luego tenemos por último, que se publicó en el 2023, hace nada, El estrecho sendero entre deseos, que es como una revisión y expansión reciente de El árbol del relámpago, centrada una vez más en Bast. Su publicación después de un largo paréntesis de la serie principal provocó tanto entusiasmo por el nuevo contenido como una renovada frustración entre los fans, dada la ausencia de que el argumento vaya para adelante. O sea, estamos siempre un poco en el mismo punto, no acabamos de arrancar nunca. A ver, yo sobre esto diría que la gente tiene que tranquilizarse. O sea, yo puedo entender que te guste mucho una obra, puedo entender que te guste mucho un lore, lo que tú quieras, pero relájate. O sea, los autores no te deben nada, realmente. Vale. No, pero es que él dijo... En fin. Total, que el creciente número de novelas cortas e historias secundarias publicadas por Rothfuss, especialmente durante la larga espera por las puertas de piedra, sugiere una estrategia deliberada para mantener el compromiso con su mundo y su base de fans, incluso si la trilogía principal está estancada, ¿no? Esto también puede servir un poco para gestionar la producción, es decir, no puedes avanzar argumentalmente porque tienes un bloqueo como la copa de un pino, pero sí que puedes aliviar un poco la necesidad de seguir publicando porque te lo pide tu editorial, te lo piden tus fans, te lo pide tu cuerpo. Al menos dices, pues avanzo en paralelo con estas historias pequeñitas que me permiten construir diferentes frentes, explorar otros tonos. O sea, está muy bien. Esta tendencia, digamos que destaca, es como un mecanismo de afrontamiento que es típico de autores que tienen el síndrome de la secuela. Es decir, hay una presión desmesurada por un libro que no esperabas que tuviese ese nivel de éxito y al final te encuentras con que tienes que estar a la altura. Fíjate que yo creo ¿sí? Que más que... O sea, esta es mi percepción. Me he leído los dos libros un par de veces y esta es mi percepción. Yo creo que le ha montado tantísima leyenda al Quoth este que ahora tiene que enfrentarse a ella y culminar este tipo de cosas. Ya no porque sea hermoso, que lo será, sino porque llevas 2 libros, pues no sé, a lo mejor 1400 páginas, poniendo a este señor por las nubes. Y ahora nos lo tienes que contar. Bueno, él mismo se pone por las nubes. O sea, imagínate, lo que sería maravilloso es que fuese toda una gran farsa. Que acaba el último día con el cronista, que acaba la entrevista con el vampiro este que tenemos aquí en la posada, se va a su casa y resulta que el tío es un mentiroso compulsivo. O no hay nada de esto.
Y sin Bueno, embargo, no, a ver, hay cosas que pasan en el libro que ya te da ciertas... O sea, bueno, estaría muy guay, ¿no? Pero parcialmente. No, no sería posible que sea completamente, pero parcialmente a lo mejor sí que se podría. No tengo ni idea. El caso es que, ¿cómo lo resuelva? Yo el otro día hablaba con Diana de este tema y pensaba, ¿no? Al final, toda esta gente que mueve este número, estos volúmenes de riqueza y de ventas, ostras, cógete un grupo de lectores beta o y habla lo con la dijo, lo editorial, dijo. o lo coges, tienes a 20 personas ahí leyendo y cada capítulo que sueltas lo das. Y si el 99% o el 100% te da el ok, pues tira para adelante. Es que no hay otra forma de hacerlo. Al final, si el problema de este señor, que es un problema muy habitual, es la validación externa de tu obra, porque quieres estar a la altura de las expectativas, pues hay que empezar por alguna parte. No, no puedes esperar a Yo tener creo que, el libro hecho. yo creo que por este motivo los escritores, los autores, se bunkerizan. Y dicen, paso de vuestra cara. No tengo redes sociales, no tengo... No, paso de vosotros. Que os Hombre, den. O sea, yo me bueno, acuerdo de gente que le enviaba fotos a Stephen King ujú, de ositos secuestrados en los que amenazaban con hacerle daño al osito si no salía los últimos libros de la Torre Oscura. vaya. ¿Sabes qué Al pasa? osito. Al osito. Bueno, la relación que hay parasocial entre autor y fans y todo lo demás es un mundo aparte, ¿vale? De hecho, estaba el otro día escuchando a Zizek, que es el filósofo este que se sea de la hostia, tiene frenillo el colega. No sé de qué país ¿Y es. por eso se llama Cizek? No, porque creo que es húngaro, no sé dónde, es que no me acuerdo dónde es el tío. Y A lo mejor es que habla, allí hablan así. y hablaba un poco del efecto parasocial de los fans y todo lo demás, de la cultura de cancelación, de un montón de cosas que te dejan pensando, porque al fin y al cabo la gente se aísla o mejor dicho, meten interfaces, porque sí, tú tienes una red social, pero verdaderamente solamente la utilizas para compartir tus mierdas, no, no interactúas con nadie, porque la interacción primero por el volumen de faps y de todo lo demás, se vuelve inusable. Y luego porque, ostras, te llega cada cosa, a mí, o sea, a mí me ha pasado. De hecho, a mí me pasa. Y no soy nadie. No, no soy, o sea, objetivamente no soy nadie. Y hay gente que a veces te la cruzas y se te engancha como una lapa. Y pueden pasar los años y la tienes todavía ahí hablando de ti. Una persona que no has hecho nada más que decirle buenos días y es peligroso. Al final es uno de los Sí, motivos por los cuales es curioso. la gente se aísla. La gente que... ¿Sabes qué pasa? Que al final es como muy misery, ¿no? Esto. O sea, cuando tú lees a un autor o Ujú, cuando alguien en redes comparte su vida y tú sientes que conoces a esa persona. Sientes que conoces, como todos escribimos vivencialmente, o por lo menos biográficamente, ujú, sientes que conoces a esa persona, sientes esa conexión con esa persona. Pero es que la claro. otra persona no sabe nada de ti, no te conoce, no sabe quién eres. Entonces, yo creo que es la gran dicotomía del fenómeno fan de a día de hoy. No conoces a esa persona que te sigue, pero es que a lo mejor para esa persona eres su día a día. Claro. Bueno, el tema es ese, que las redes sociales han generado un acercamiento a la figura del creador y esto en el fondo siempre ha sucedido, pero Terry Pratchett cuando dijo no cojo más cartas de fans, dejó de coger cartas de fans y la única manera de hablar con él era en los eventos literarios a los que acudía. Porque a Terry Pratchett, fíjate si le hacía falta eso, lo acusaron de plagio. Se ve que algún fan le mandó una idea escrita en plan, quiero escribir esto, ¿qué te parece? Y en alguna de sus 80 millones de páginas, alguna de esas cosas se pueden medio entrever y el fan dijo, me has plagiado. Y Terry, mira, chato, encima de que te leo la carta, te contesto, te dedico tiempo y me tocas los cojones, se acabó. Porque al final, de verdad, es que es muy complicado. Hablamos de Pero es un volúmenes, poco melón, ¿eh? es un poco melón el qué. ¿El plagio? Eso que has dicho de... Porque a lo mejor sí que era plagio. Yo no creo que Terry Pratchett haya plagiado a nadie. Pues a lo mejor sí. O sea, me Yo, refiero, no lo no. sé, que no estoy acusando a nadie. Todos mis respetos a Terry Pratchett y al señor que escribió la carta. Pero es que a lo mejor
Mira, Sí. ¿sabes qué pasa? Que al final, mira, los escritores viven cogiendo ideas de todo lo que tienen en su vida, en su día a día. Te cuentan un chiste, una anécdota, te hablan de algo que pasó el otro día y tú ya estás enganchado a ver cómo darle a ese factor pues un argumento, una trama, un lo que sea. Entonces es inevitable que al final, en algún momento, hables de gente de tu entorno, de vivencias de tu día a día, de lo que sea, de ti mismo. Entonces, es posible que leyendo esa carta Terry Pratchett en algún momento haya dicho, pues mira, de todo lo que he leído, me quedo con esta de otras 80 ideas que me ha dado. ¿Por qué? Porque las ideas no son de nadie. Las ideas verdaderamente no son de nadie. Por eso es importante, cuando tienes una gran idea, ser prudente. Y en todo caso, si te plagian o crees que alguien ya lo ha hecho antes que tú, pues queda algo que es lo más importante, que es a ver cómo lo cuentas. Porque ideas pueden haber muchas, pero cómo lo cuentas es lo que te separa realmente, lo que te da la unicidad. Bueno, anyway, vamos a hablar un poco en estos minutos, antes de entrar en el asunto del cometa, vamos a hablar un poquito de la personalidad de este señor, ¿vale? Que ya hemos hablado que, bueno, en la buena hidromiel, el señor Patrick Rothfuss, es un tío muy familiar. La verdad es que dedica mucho tiempo a sus pasatiempos, por ejemplo, construir fuertes de cajas con sus hijos. Imagino que esto lo haría cuando eran pequeños, porque los hijos ahora mismo dirán, papá, que me voy de fiesta, dame la llave de coche. Una persona muy obsesiva, que con todo el tema de las revisiones, esto ya lo hemos dicho, y que bueno, en fin, es muy meticuloso en su prosa y bueno, por lo que ha leído Diana hasta el momento, pues queda bastante de manifiesto que es así. Su personalidad, esto lo hemos hablado al inicio, como es un tío extremadamente empático, es algo que pues lo hace meterse en fregados, ¿vale? Porque su empatía lo hace ser muy atrevido. Es atrevido, me refiero. Él quiere ayudar, él tiene la intención de echar un cable, pero a lo mejor es un poco inconsciente y por otro lado también un poco irresponsable. Porque de lo que venimos cociendo con todo este debate sobre Patrick Rothfuss y el hecho de que haya gente que lo considera un estafador y todo lo demás, es porque hubo una causa benéfica a partir de una... Bueno, él tiene la ONG que hemos dicho antes, es un grupo llamado World Builders, que lo que hace es como una especie de apoyo al grupo friki social, ¿vale? Digamos que aprovecha la influencia del colectivo de lectores, autores, jugadores y frikis para financiar la educación, las oportunidades y la autosuficiencia sostenible en todo este mundillo. Al margen de todo lo que hemos dicho antes de depresión, ansiedad, luego que a lo mejor es una persona que habla con demasiada franqueza en redes sociales, que a mí esto sí que es un tema que me parece peligroso cuando cuentas toda tu vida ahí, cuentas todas tus ideas. Hoy, pues mira, me voy a comer unos macarrones. Pues no sé, chico, pues vale, bien. Pero hay gente que utiliza las redes sociales como un blog y cuando tienes tantísima atención sobre ti, todo se puede tergiversar y todo se puede malinterpretar y todo se puede usar en tu contra. Es una verdadera putada. Pero lo que pasó verdaderamente es con todo esto es un tema de filantropía. Digamos que como un incentivo, en una especie de subasta benéfica, él dijo, vale, si apoyáis esto, me comprometo a todos los que pongáis pasta aquí, no sé cuánto sería, a lo mejor es 5 pavos o 10 pavos, no lo sé. Os doy un capítulo nuevo y primero a vosotros de Las Puertas de Piedra. Era un incentivo benéfico, como un nivel de Patreon. Que vas a un nivel de Patreon y te doy esto. Claro, esta promesa se remonta a años. Esta promesa incumplida ha provocado que la peña se enfade, que algunos lo acusan de estafador y que una parte del sector lo ha percibido como falta de profesionalidad porque, a ver, si yo he puesto la pasta aquí, en este donativo no sé cuánto, y me has prometido esto y nunca llega, pasa que claro, a ver, es una donación. La donación se supone que es desinteresada. Si tú pones pasta en un lugar que te dicen, bueno, si apoyas, te doy esto, vale, bien, pero entonces no es una donación, es un
una adquisición de servicios. Estás comprando algo. Entonces aquí se juntan un poco las dos cosas. Por un lado, Rothfuss, que se ha disculpado por los retrasos, lo ha atribuido a temas de salud mental. De hecho, ha llegado a decir: me siento mal por no dar a la gente lo que quiere todo el tiempo. Es una de las cosas que me está jodiendo y estoy en mucha terapia ahora mismo. Así que la empatía de Rothfuss y su deseo de hacer el bien a través de World Builders condujeron irónicamente a la controversia del capítulo benéfico, que nunca ha llegado y quién sabe cuándo llegará, si es que llega. Así que bueno, aquí estamos un poco el tema de la estafa. Yo honestamente no lo llamaría estafa, porque no tiene estructura de estafa, tiene estructura de otras cosas, tiene estructura de irresponsabilidad, de poco profesional, llámalo como quieras, ¿vale? Pero no es una estafa, no tiene sentido enfadarse a ese nivel. ¿Algún día llegará ese capítulo? Pues probablemente. Me llama la atención, no obstante, que un capítulo de obra, que pueden ser 20 páginas a lo mejor, no le dediques ese tiempo de atención. Es muy raro, ¿vale? Pero vamos a irnos con la última lectura. Ya hemos hablado del tema de la estafa y todo lo demás. Lo dejamos a Rothfuss, por hoy lo dejamos tranquilo. Seguiremos con él en el siguiente programa, hablaremos del segundo libro y nos meteremos un poco más en profundidad con lo que se espera del tercero. Y a lo mejor cae algún dato más de su vida y de su obra en general. Así que, Diana, ¿vamos con la quinta lectura? Vamos para allá. Sangre y ruda amarga. Sentado entre sedas, mientras poco a poco iba perdiendo el control de mí mismo, noté un sudor frío en todo el cuerpo. Apreté los dientes y sentí que prendía dentro de mí una pequeña llama de ira. A lo largo de la vida, mi mente ha sido lo único en lo que siempre he podido confiar, lo único que siempre ha sido completamente mío. Noté que mi determinación se debilitaba a medida que mis instintos eran sustituidos por una fuerza animal incapaz de ver más allá de su propio apetito. La parte de mí que seguía siendo Quoth estaba enfurecida. No obstante, notaba cómo mi cuerpo reaccionaba a la presencia de Felurian. Dominado por una espantosa fascinación, me sentía arrastrarme hacia ella entre los almohadones. Un brazo encontró su estrecha cintura y me incliné para besarla con una ansia terrible. Me puse a gritar dentro de mi propia mente. Me han golpeado y azotado, pasado hambre y me han apuñalado. Pero mi mente me pertenece, no importa lo que le suceda a este cuerpo, ni a lo que le rodea. Me lancé sobre los barrotes de una jaula intangible hecha de luz de luna y deseo. Y conseguí, no sé cómo, apartarme de Felurian. Mi aliento huyó desesperado, despavorido por mi garganta. Felurian se recostó en los almohadones e inclinó la cabeza hacia mí. Tenía unos labios pálidos y perfectos, los ojos entrecerrados y ávidos. Hice un esfuerzo y desvié la mirada de su cara, pero no había nada seguro que mirar. Su cuello era liso y delicado, y se apreciaba en él el rápido palpitar de su pulso. Un pecho se erguía, repleto y redondo, mientras que el otro se inclinaba ligeramente hacia un lado siguiendo la pendiente de su cuerpo. Ambos ascendían y descendían al ritmo de la respiración. Se movían lentamente y proyectaban sombras parpadeantes sobre su piel. Vislumbré la perfecta blancura de sus dientes, detrás del rosa pálido de los labios entreabiertos. Cerré los ojos, pero fue aún peor. El calor que despedía el cuerpo de Felurian calentaba como el fuego de una chimenea. Acaricié la suave piel de su cintura. Felurian, tumbada debajo de mí, se movió y uno de sus senos me rozó suavemente el pecho. Noté su aliento en el cuello, me estremecí y empecé a sudar. Volví a abrir los ojos y vi que Felurian me miraba fijamente. Tenía una expresión inocente, casi dolida, como si no entendiera que la rechazaran. Alimenté mi pequeña llama de ira. A mí nadie me hacía eso. Nadie. Me aparté de ella. Una fina arruga apareció en su frente como si estuviera molesta o enojada, o concentrándose. Felurian estiró un brazo para tocarme la cara. Me miraba con fijeza, como tratando de leer algo escrito en lo más hondo de mí. Intenté apartarme al recordar el efecto de sus caricias, pero mi cuerpo sencillamente tembló. Unas gotas de sudor resbalaron de mi piel y golpetearon suavemente en las almohadas de seda y en la lisa superficie del vientre de Felurian. Me acarició la mejilla, me incliné para besarla suavemente y algo se rompió en mi mente.
Pues ahí está. Esto que has escogido es el momento del rechazo, ¿verdad? Cuando él dice ¿Es? contigo no, bicho. Contigo no. Sí, sí, Wow. sí. Esto es verdad que para los expertos es una lectura que quería hacer, pero no es del nombre del viento, es del temor de un hombre sabio. Pero bueno, creo que me perdonaréis el pequeño trampantojo, porque me parece que es una parte bonita y que muestra a lo mejor lo que más se valora en un héroe como Quoth, ¿no? Los huevos como cocos. Ah, eso es. Bueno, pues estamos en los asuntos del cometa. Vamos a hablar de cositas del Asuntos podcast. del cometa. Sí, primero, si os ha gustado hasta ahora el programa, pues hasta ahora que se va a acabar, darle like, compartir, comentar, esas cositas que dan un poco de alegría. Me gustearnos, que nos gusta que nos me gustéis. Y si queréis apoyar mecenazgo y todo lo demás, pues os como la boca. Entonces, cositas que hemos comentado al principio. Lo primero. Lurian, te voy a llamar. Llámame como quieras, reina. El certamen de microrelatos está abierto hasta el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Era el 4 de julio, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Hay una película también maravilloso, sí. Y luego también tenemos Fantarquía, que se hará el 28 de noviembre. 29, gracias por corregirme, porque lo dije de memoria y mi memoria es poco fiable. ¿Qué más? Que nos vamos a Álvaro es un narrador poco fiable, Álvaro. Pero conmigo mismo. O sea, la gente... Pero le queremos a Álvaro. Hay un tema y es que... ¿Cómo lo puedo explicar sin quedar como que tuviese Alzheimer? No tengo memoria. No tengo nada de memoria. A mí, la neurona, que es media, me baila. Porque el espacio en mi cabeza es grande, pero está muy libre. Es la paradoja. Entonces, cuando tengo que decir una fecha, o tengo que decir un dato, o tengo que decir lo que sea, yo me valgo de todas las RAM que tengo por ahí sin usar para darle sentido. Ahora, la precisión del dato, espero que no sea un cálculo matemático del que depende la vida de nadie, porque va a morir. ¿Vale? Tenéis que saberlo. Va a morir. Bueno. Jolines, macho, wow. Bueno, vamos a leer los comentarios de iVoox, a ver qué tenemos por aquí. Que como siempre ya sabéis que... Tenemos muchísimos comentarios en iVoox, nos los vamos a repartir. No, tú te vas a leer los de YouTube, ¿vale? No, porque solo hay uno. Bueno, pues léelo, pero dale mucho boato. Léelo como si fuese la entrada de el rey. ¿Y esto? ¿Qué? Y esto, señoras y caballeros, es lo que tengo que aguantar por este hombre. Bueno, ¿vosotros veis normal lo que me hace? Bueno, haz lo que quieras. Yo leo hasta que me canse y te paso el testigo. Loba Blanca dice en el programa de Vendrán lluvias suaves. Pero ¿cómo la naturaleza sobrevivió y nosotros no? El apocalipsis es selectivo. El apocalipsis es muy selectivo. Pero también no, pero en este caso yo creo que lo que pasa no es que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Claro, lo que pasa en este cuento no es que la naturaleza sobreviviera. Vale. Es que la naturaleza murió con nosotros, pero se regeneró. Claro. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, esto pasó un poco como en Chernóbil. Sí, hubo un cataclismo, la gente se tuvo que ir, mucha gente murió, mucha gente tuvo secuelas, pero a la naturaleza se la recontrapeló. Entonces crecieron especies nuevas resistentes, de bichos, de animales muy grandes además, que podría decirse, bueno, pues a lo mejor, bueno, pues los bichitos o los hongos estos que se alimentan de radioactividad. Si te pegas al micrófono sería brutal. Has dicho bichitos que se alimentan de radioactividad. ¿Me hablas ya de un mundo fantástico de la Tierra? ¿De qué me estás hablando? Bichitos que son resistentes y hongos que se alimentan de radioactividad. Hay en Chernóbil unos hongos que se alimentan de radioactividad. Madre mía, pegar un bocado a ese hongo, ¿eh? ¡Wow! Te salen 70 dientes más. Sí. Pero el caso, lo que yo te quería decir, lo que quería explicarle a nuestra amiga Caro, es que realmente la naturaleza resurge del ser humano, a pesar del ser humano, y aunque el ser humano no esté. Gracias por los comentarios del director. Quiero añadir que hay un tema, y sobre todo con el tema del cambio climático. El cambio climático no es una putada porque la Tierra se vaya por el pocha y tal y cual. La Tierra, objetivamente hablando, se la pela. El cambio climático es malo porque va en detrimento nuestro, que somos aquellos que con una variación de pocos grados nos vamos a la verga, literalmente. ¿Por qué?
porque el trigo, por ejemplo, dejaría de aguantar las cosechas, porque mu, 1 grado, 2 grados, 3 grados, a tomar por culo. Y la Tierra va a estar, mira, va a ponerse las gafas de sol la Tierra y va a decir, ay, pues no me he enterado de nada. ¿Qué está pachando aquí? Que se me muere la gente encima. Oye, pues qué lástima, ¿no? Pues nada, dentro de, no sé, 1.000 millones de años, seguro que aparece alguien aquí para entretenerme un poquito y rascarme la espalda de nuevo, ¿verdad? Pues así estamos. 100 años después diría la Tierra, ¿qué? Claro, ¿Que se han muerto los humanos? claro. me Aparte, dices? como ha sido la película de 28 años después, 28 siglos después, y luego 28.000 años después, y con eso lo petamos. ¿Qué será de esos zombies? Pues lo descubriremos. Dice Okami Ulf: yo siempre os escucho en podcast y si no lo escucho un día lo hago otro. Jamás me dejo un capítulo, sea el tema que sea. Es más, os sigo en YouTube y en Twitch y me paso a dejaros un me gusta aunque no lo vea por ahí. Okami, Okami, te queremos. Un besito. mucho, jolines, macho. Jolines, macho. Isidoro J. Romero dice: el primer podcast de literatura que realmente me ha enganchado. Por favor, no sé hablar. Por favor, seguid así. Por favor. Me ha llamado mucho la atención que uséis la música de Hotline Miami. Oh yeah, Este baby. friki de aquí, este friki de Este aquí, friki odio de esa aquí. canción. ¿Que la odias? No me gusta nada. ¿No te gusta la música? Hoy, confesiones del vuelo del cometa. No me gusta nada la música del comienzo del vuelo del cometa. Vale, pues levanto la mano aquí y digo: estoy dispuesto a cambiar la intro si hay propuestas. Y si me gustan, claro. ¿Por mi parte? ¿O por parte del público en general? Por parte del público en general. Yo lanzo vale. lanzo el guante. Ahora, si no me gusta Sabéis que la no soy canción. nadie, ¿no? Os dais cuenta. No, sí que eres alguien. Eres alguien muy importante porque eres el Al que 50% ignoras. del podcast. Pasa que pasó de tu cara. Que son cosas distintas, ¿vale? Sí. Continúa. Se nota el buen friquismo. Os animo a seguir con las misiones literarias de videojuegos como la que hicisteis con Doom. Pero en general tenéis de todo y para todos. Bravo. Gracias, Rey. Haremos de Dark Souls un día de estos. Lo tenemos preparado ya. Falta tener tiempo, pero saldrá. El sótano de Lovecraft Podcast dice gracias. Y para ti, Rey. Y tenemos a Dafnegel. Bueno, Dafne, gracias. Este se ha convertido últimamente en mi podcast preferido y escucho bastante a la semana. Me encanta este formato nuevo de análisis de relatos, me flipan los especiales de más de 10 horas sobre escritores y además ir a las entrevistas o presentaciones de libros. Fui a veros hace poco a la presentación de Cámara Oscura de Alfredo Álamo en Valencia. Me quedé con ganas de que Álvaro me firmara Atlas Negro, pero me dio corte. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Para mí tenéis el tono perfecto entre hablar de temas elevados en profundidad, de forma cercana y francamente divertida. Muchísimas gracias. A partir de ahora... No se presentó Dafne. No se presentó. Habla tú, continúa tú, voy a descansar. Va, venga, porque no sabe hablar. Egon Blunt nos comenta que después de vuestros análisis de los relatos es imposible no leerlos o releerlos inmediatamente. Gracias. Este me ha llegado muy adentro por mi cariño y admiración hacia el maestro Bradbury, amado por todos. Un abrazo desde Barcelona, un abrazo nuestro querido Egon Blunt, que es de esta nuestra señora casa. Yeah. Miguel Ángel Hurtado dice: decía un autor gaditano que leer como escritor suponía dejar a un lado el placer de la lectura. Sin embargo, vuestros análisis sobre obras de autores consagrados son música para los oídos y motivación extra para el lector / escritor que algunos soñamos con ser. Y además, es bastante gratis. La verdad es que 100% sí. gratis en concreto. El Miguel Ángel Hurtado, pero hay vente, un coste, por favor. Hay un coste emocional para mí en cada programa. Hay un ¿Aguantar coste, a Diana? Aguantar a Diana. El coste emocional, Miguel Ángel, es aguantar a Diana. Porque claro, os pensáis que todo se queda en esto, que lo hemos grabado y ya está. Si soy una malva. Hay que hacer la escaleta, hay que negociar los temas. A veces me levanto y me encuentro una cabeza de caballo muerto ahí en la cama y todo porque le dije no. en el último programa le puso el sonido de los Murlocs. Todo el tiempo así me ataca. Aparte me hace daño físico. A veces que pasa por al lado de mí y me pega un puñetazo. Y yo digo, ¿pero por qué me pegas? Y me dijo, por lo que hagas en el futuro. Y yo por si acaso. Por si acaso. Y yo digo, vale, pero esto... Pero no es verdad que le dé puñetazos. No es verdad. No, tampoco yo me soy pega. Totalmente de morder. Espero que no me muerda nunca, espero. Vamos a ver. Que esta caja de dientes. Total. ¿Qué Vale. dice Ana Paula Schwartz? Gracias por recordarme que esto existe.
entendemos que esto es el relato y traerlo con tal maestría. Hombre. Muchas gracias, Ana. Muchas Estamos gracias. aquí para lo que se te ofrezca. José de la Vega dice que es su 44 cumpleaños. Muchísimas felicidades, José. Pero Espero que hayas espera, pasado... pero el contexto, escúchame una cosa, comprensión lectora. Aquí lo que pone es que su cumpleaños 44 es el 4 del 8 del 26, que es la fecha de vendrán lluvias suaves. ¿Vale? Pensaba que lo de arriba era de Evox. No. Lo había puesto Evox. No. O sea que... muy bien. O sea, un nacido el 4 de julio. Ujú. Espero que por tu bien no seas estadounidense. Celebra su 44 cumpleaños el día que el mundo se va a la verga. Muy bien. 4 de agosto. 4 del 8. Hostia. Escúchame una cosa. ¿Te compro un calendario? ¿Sabes qué? Sí, déjame. ¿Sabes qué pasa? Que te metes tanto conmigo que yo al final me acabo agobiando. Y quiero terminar lo antes ¿sabes posible. que, ¿Me agobias? mira, te voy a explicar una cosa. Después de enero viene febrero. Se llama secuencialidad. Coges un calendario, ves todos los ¿Pero meses. tú estás seguro de eso? No, la verdad es que no. Pero tú sabes que como ese programa que subimos sobre ciencia ficción, todo es mentira porque todo es fantasía. Wow. Todo eso que me estás diciendo se lo ha inventado alguien. Todo es un Y constructo. no tengo más que decir. Mira, Sí. Diana soltando factos en los asuntos del cometa. Pues eso, Literal, bro. dadle like, compartir, querednos porque somos lo que hay. De hecho, no tenéis que querernos por lo que tendríamos que ser, sino por lo que somos, que es esto, no hay más. Quiero decir, Ya lo siento. No lo puedo hacer mejor, es lo que hay. Y esto es el momento en el cual, si te... Espera. ¿Qué pasa? Que me queda un comentario. ¿Te queda un comentario? ¿Te queda Sí. el comentario en YouTube? Me queda el comentario de O sea, YouTube. hemos desembarcado en YouTube con mucha fuerza. Tenemos una atracción ahí con la peña, un comentario. Sí. Tú, amigo de Dice- YouTube. Dice Asimov, con Z. Seguramente es Zekai o Zunorco. Dice Asimov. ¡Wow! Uno de mis cuentos favoritos y el que me despertó el amor por la ciencia ficción en una clase de literatura de quinto de GB. Ole por ese profesor de quinto de GB. Ostras, sí te digo, que le dio a Asimov esta idea tan buena. Tiene mucho mérito que la EGB o lo que sea te digan, mira, léete a Bradbury, léete a Le Guin, léete a Homelas. Ostras, ¿sabes qué pasa? Que cuando hace unos meses di una charla en un cole de literatura y la hice muy picadita, muy de memes, de creepypastas. ¿Cómo cuesta a los chavales, cómo les cuesta a los chavales levantarse y hacer preguntas delante del grupo? Porque como leer es de raritos, tú lees, Dios mío, no serás el de la katana, ¿verdad? Cosas por el estilo, el estigma ahí brutal. Pues y sin embargo, cuando se disuelve el grupo y ya hay más tranquilidad, sí que te preguntan. Sobre todo chicas, se acercan y te preguntan, oye, ¿y esto que has dicho de tal lo podría aplicar a mi manga? Y no, pues dibujan manga y cosas por el estilo, y ahí te puedes hablar y explicar, y es muy guay. Pero la presión de grupo de decir delante de todo el mundo que te gusta algo relacionado con la creatividad, bueno, es dificilísimo. Lo tienen muy chungo. Ay, Bueno, sociedad. menos mal que no siempre tenemos que compartir espacios con auditorios de 200 o 300 niños. Adolescentes en este caso, no sé qué es peor. Bueno, me voy al Twitch también, ya que hemos leído en los comentarios. Tenemos ¿A dónde te vas? a Coquinarte, ¿A dónde te quieres ir? que propone Shine on You, Crazy Diamonds de Pink Floyd. Me lo tengo que escuchar, no me convence mucho, la verdad. Porque a mí Pink Floyd me gusta mucho, Comfortably Numb y cosas por el estilo, pero ese en concreto lo tengo muy resobado. Ha sido algo muy clásico. Y luego la Esther dice, bravo, seguimos en YouTube también. Gracias, un éxito. Nos vamos porque ya nos tenemos que marchar. Hemos hecho una hora de programa y ya 1 hora y 23. Madre mía, no me pagan bastante por aguantarte, Diana, de verdad, qué terrible. En serio, no puedo más. No puedo más, en serio, no puedo más. No puedo más. Yo te voy a decir una cosa. No puedo más Solo te voy a decir una cosa. Y ¿Qué? quiero que sepas que lo hago con notorio esfuerzo. Dime. Me voy a poner a llorar. Sí, te quiero. Vale, no pasa nada. Yo también me quiero. Nos vamos. Un saludito. Ha sido un verdadero placer esta primera parte de Patrick Rothfuss, el nombre del viento. Casi digo la sombra del viento. Soy un orador poco fiable. Again. Así Again. que vote. Quoth para los amigos.
Un besito, que vaya muy bien y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.